Continuamos con nuestro estudio de la herencia de los santos, donde contemplaremos el último episodio de esta maravillosa serie. Vamos a notar el testimonio del apóstol Pablo, dado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 3 veces él menciona la obra de la gracia en su vida. Primero, soy lo que soy por la gracia. Segundo, la gracia no fue en vano para conmigo. Tercero, no fui yo que trabajé, sino la gracia de Dios conmigo. Ya hemos considerado el primer punto, soy lo que soy. Ahora vamos a considerar el segundo punto. Número 2. La gracia no fue en vano para conmigo. La gracia de Dios no fue desperdiciada o no fue inútil para con Pablo. Esto quiere decir que la gracia de Dios fue eficaz, operando poderosamente en la vida de Pablo. El don de la gracia de Dios no fue desperdiciado, sino eficaz en la vida de Pablo. La gracia de Dios tiene vida y produce algo en las vidas de aquellos que le permiten hacer su obra. La gracia con la cual somos favorecidos nunca es en vano. Hay poder en la gracia de Dios para cambiarnos y capacitarnos. A través de los siglos, Dios ha dotado de su gracia a muchos, como Noé, Abraham, Moisés y cuántos más en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más se irá la manifestación de su gloria en esta época de la gracia? La gracia mostrada produjo resultados favorables en sus vidas. La gracia de Dios nunca es en vano, nunca es inútil. Tenemos que aprender a apropiarnos de su gracia. Él da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que reconocen su necesidad delante de Dios y confían en Él. Encontramos otro testimonio del apóstol Pablo referente a la gracia de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La palabra desecho en el griego significa poner a un lado, como no estimado, desestimar, rechazar o invalidar. Pablo está diciendo, no pongo la gracia de Dios a un lado como cosa no estimada. Al contrario, estimo la gracia como de mucho valor. Pablo no desechó, sino aprovechó su oportunidad de permitir la gracia obrar en su vida. La gracia es mucho más que una doctrina o una influencia. Ella es un poder transformador que obra en nuestra vida. Esa gracia obró un cambio muy notable y grande en la vida de Pablo. Vamos a notar lo que Pablo era bajo la influencia de la ley. Y leemos en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 6. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Aquí Pablo menciona los puntos positivos de su vida bajo la ley. Procurando guardar la ley, produjo una arrogancia y confianza carnal, como él lo explica, teniendo confianza en la carne. Las ventajas que él menciona aquí son ciertamente válidas en el mundo en que vivimos. Las cosas que él menciona le dieron una verdadera credibilidad delante de los hombres de su día. Sin embargo, no le dio una verdadera paz y tranquilidad delante de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 24 vemos el resultado de los esfuerzos de Pablo de agradar a Dios guardando la ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el próximo verso, él expresa la victoria de su dilema. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Procurando guardar la ley no produjo el resultado que Pablo buscaba. El cambio que Pablo buscaba no vino por guardar la ley, sino por la gracia. Pablo fue cambiado por la obra de la gracia en su vida. Leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 22 al 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué cambio vemos en la vida de Pablo? Este hecho se ha repetido en millones de vidas alrededor del mundo a través de esta época de la iglesia. La gracia de Dios
no fue en vano en su vida, pues le cambió de un legalista amargado a un creyente feliz, gozoso, predicando la fe, no la ley. El don de la gracia de Dios nunca es en vano en la vida de los creyentes que permiten esa gracia hacer su obra. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo fue un grande perseguidor de la iglesia, pero recibió grande gracia. Según la necesidad, así es la gracia dada. Por ser grande perseguidor de la iglesia, Pablo necesitaba grande gracia para ser cambiado y capacitado para llegar a ser el instrumento que Dios usó para llevar adelante su iglesia. Su persecución de la iglesia de Jesucristo fue muy grande, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es simplemente más abundante que cualquier pecado, fracaso o cualquier otra cosa que nos mantendría lejos de Dios. La ley nos aleja de Dios. La gracia nos da entrada y nos lleva a la misma presencia de Dios. Leemos en Romanos capítulo 5, versículo 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay abundante gracia para reinar en esta vida presente. Hemos visto ya cómo la gracia de Dios cambió la vida de Pablo. Aquí, Pablo escribe de la abundancia de la gracia. La palabra abundancia o abundante es una descripción de la característica sobresaliente de la gracia. No hay otra clase de gracia y tampoco hay escasez en ella. La gracia de Dios es simplemente abundante. En Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo recalca esta verdad, escribiendo del pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es abundante en cuanto al pecado y es abundante en tiempo de necesidad. La gracia de Dios nos salva abundantemente y la misma gracia nos ayuda en tiempo de necesidad, dándonos abundante capacidad para ser vencedores sobre toda circunstancia de la vida. Gracias a Dios por la gracia de Dios, podemos reinar, o sea, vencer todo lo contrario en nuestra vida. Pablo es ejemplo de aquellos que reciben o aceptan la gracia de Dios en toda abundancia. En la ley hay solo pobreza en cuanto a su eficacia de transformar, capacitar y ayudar al hombre a vivir una vida agradable delante de Dios. Según lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 17, siempre hay abundancia en la gracia de Dios para transformar, capacitar y ayudar al hombre a vivir una vida agradable delante de Dios. Hemos notado ya el cambio en la vida de Pablo, de un miserable hombre procurando agradar a Dios por guardar la ley, a un hombre feliz, predicando eficazmente el Evangelio de Jesucristo. Antes, él no reinaba, sino que la vida de pecado le tenía cautivo. Leemos en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La Biblia de las Américas nos dice, vendido a la esclavitud del pecado. Pero gracias a Dios, él llegó a recibir la gracia de Dios en toda su abundancia y verdaderamente reinó en su vida, sobre toda circunstancia, incluyendo la tendencia de su naturaleza pecaminosa. Al fin de su vida victoriosa, él declaró en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay inmensa abundancia en la gracia de Dios. Pedro declara en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. La frase el Dios de toda gracia significa el Dios de cada gracia. No simplemente toda gracia como juntando toda gracia, como para identificarla, sin ser específico, sino cada una, individual y separadamente. Toda y cada gracia, cada una individual y separadamente viene de Dios. No hay otra fuente de la gracia. Para cada prueba, tentación, necesidad y situación, hay una gracia especial y específica para aquella hora de prueba, tentación, necesidad y situación. Es toda la gracia de Dios, pero cada manifestación particular de la gracia de Dios es tan especial. Es como que no hayamos experimentado la gracia de Dios antes, aunque la hemos experimentado miles de veces. Leemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay gracia para mantenerse humilde y para vencer la prueba. La gracia de Dios fue abundante en la vida de Pablo para salvarle, darle capacidad de vivir una vida victoriosa y agradable a Dios, y a la vez mantenerlo humilde delante de Dios y el hombre. No solo necesitamos la gracia para vencer, sino para mantenernos humildes bajo la poderosa mano de Dios. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión, y reconociendo la gracia que me ha sido dada. La obra de la gracia en la vida de Pablo fue visible, fue muy evidente a los otros santos que el apóstol Pablo había recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así será hoy en día nuestra vida si recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Habrá evidencia visible de que hemos echado mano de esa parte de nuestra herencia que podemos gozar ahora en esta vida. El tercer punto, he trabajado más que todos ellos. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo bien lo pudo afirmar, fui más diligente, sufrí más peligros, pero él también afirmó, no fui yo que trabajé, sino la gracia de Dios conmigo. Como hemos notado ya, la gracia de Dios es mucho más que simplemente una influencia sobre nuestra vida. Hay poder en la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuerza que nos capacita para trabajar en la viña del Señor. Pablo no estuvo jactándose de sí mismo cuando escribió, antes he trabajado más que todos ellos. Lo que él afirmó no fue una jactancia, sino simplemente una realidad. No hay otra persona nombrada en todo el Nuevo Testamento que haya trabajado en la viña del Señor como Pablo. Note la lista de sus actividades y los acontecimientos en su vida en el siguiente pasaje. Leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he recibido azotes con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 vez y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas.
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Vemos la lista. Número 1, trabajos, más abundante. Número 2, azotes, sin número. Número 3, cárceles, más. Número 4, azotado de parte de los judíos, 5 veces. Número 5, azotado con varas, 3 veces. Número 6, apedreado 1 vez. Número 7, padeció naufragio 3 veces. Número 8, 1 noche y 1 día naufragó en alta mar. La lista de peligros, de río, de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, la lista de contrariedades sigue. Trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez. Me pregunto, amado oyente, ¿la vida de usted sirviendo al Señor se puede comparar con esa lista? La mía no se compara, falta mucho. Pero de igual manera, la gracia de Dios ha sido eficaz en mi vida también para hacer lo que el Señor me dio para hacer en su viña. Leemos en 2 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 16. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose en sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. La regla de la cual Pablo habla aquí es la regla de la gracia. Todo lo que él hizo y logró fue solo por la gracia. En cuanto a la capacidad humana, sin duda, Pablo tuvo mucho, pero no confió en su capacidad natural, sino en la capacidad de la gracia de Dios. ¿Cuál fue la conclusión de Pablo? Nada soy, aunque trabajé más que todos los otros. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Leemos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo fue completamente en su esfuerzo de guardar la ley, pero fue solo su competencia humana, carnal, que no le fue de provecho, y él mismo llegó a estimarla como basura. Cuando él recibió la gracia de Dios, todo cambió, y él llegó a ser potentemente competente para ministrar un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Leemos en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la obra de la gracia de Dios, Dios obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Aquí anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo luchó según la potencia de Dios a través del poder de la gracia. Leemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Concluimos con el testimonio de Pablo, que por la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Gracias al Señor por la abundante palabra de gracia. Es nuestro anhelo ferviente que el Señor haya bendecido ampliamente sus vidas como la nuestra, a través de estos bellos escritos. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.